En contacto directo, Cintia Viteri, asambleísta por Madera de Guerrero, miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación, nos acompaña esta mañana. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Estefi. La bancada de Pachacutic y MPD dice que planteará una moción para elaborar un nuevo documento. Alianza País dice que es necesario aprobar ya una ley de comunicación y ustedes están por el archivo de la ley. ¿Por qué? Bueno, estás hablando de tres posiciones que podría tener la ley de comunicación. El archivo siempre y cuando el presidente Cordero lo ponga primero, es decir, antes de la votación de la ley de comunicación. Si no, tendremos que votar en contra del proyecto andino o el proyecto Panchana, o es lo mismo. Es más, el mismo presidente ha dicho que no lo ha leído y es lógico que no lo ha leído, no necesita leerlo, no le interesa lo que dice el proyecto que saldrá de la Asamblea. Él ya tiene lo que quiere para que se publique en el registro oficial a través de veto, facultad que no está cuestionada. No se cuestiona la capacidad de veto del Ejecutivo. Lo cuestionable es que los asambleístas de país jamás van a cumplir con los compromisos adoptados en la ley de comunicación una vez que el veto llegue al Pleno. Pero para archivarlo también necesitan 63 votos y si no los tienen hasta el 10 de abril, ¿qué pasa, asambleístas? Sencillamente no hay ley. Si no la tienen para aprobar, si no la tienen para archivar, sencillamente no hay ley y podríamos tomar la opción, la lógica opción de empezar la ley desde cero, es decir, empezar a discutir un nuevo proyecto de ley que no sea el parche que le hicieron luego de la consulta popular al proyecto que ya existía. La gente no votó por el proyecto andino ni por el proyecto Panchana, votó por un nuevo proyecto de comunicación. Lo que dijeron ayer asambleístas como Magali Orellana es que no irán por el archivo porque quieren evitar cualquier mecanismo que permita que la Corte Constitucional termine siendo quien dicte una ley temporal o provisional, y para eso lo mejor, dijeron, es proponer que hay una moción para proponer empezar con una nueva ley. Mira, yo le escuché a Stephanie, al presidente Cordero también decir lo mismo, y creo que el presidente Cordero se olvida, al igual que la Corte y el gobierno, que ellos mismos, es decir, la Corte Constitucional actual, dictaron esta sentencia interpretativa, no sé si ahí se puede ver. Esta sentencia interpretativa se basa exactamente en los plazos y la facultad que tiene la Corte para expedir leyes. ¿Qué dicen ellos? Esos plazos que evoca la Constitución perdieron vigencia. Nadie los puede invocar y peor surtir algún efecto material, es decir, un efecto material sería que la Corte haga una nueva ley. Y dice otra cosa, la misma Corte Constitucional. Dice que la facultad para elaborar esas leyes que constan en la Constitución con plazos específicos es totalmente facultad de la Asamblea y no pueden quitársele esa facultad a este organismo legislativo. Luego de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿me pueden decir que se van a retractar, van a anular la sentencia, le van a hacer un tachón? Esto no es, Stephanie, sino una suerte de atropellos que viene ejerciendo lamentablemente el gobierno a través de quien considera su enemigo o hacia quien considera su enemigo, que es la prensa libre. Y este tipo de autoritarismos no solamente se ve con la prensa libre, que puede ser considerada tal vez la que denuncie los actos que están reñidos con la Constitución, con la ley, con la buena actuación que debería tener un gobierno. También se da acá, Stephanie, con otras formas de protesta. Mire lo que ha sucedido ya el día de ayer. Tenemos presentada el alcalde de Guayaquil otra demanda penal, es decir, destituir ya vamos a hablar sobre eso, lo que hizo el delegado del Ministerio del Patrimonio, pero antes, para que quede claro, lo de la Corte Constitucional, el artículo 436, el numeral 10 de la Constitución dice que es posible declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido ese plazo la omisión persiste, la Corte de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley. En el caso de que esto podría regir más allá de lo que usted ahora acota, ¿qué norma debería expedir la Corte? ¿Un nuevo proyecto elaborado por quién o solo ejecutar ciertos es que eso artículos? Es especulación y le digo por qué. Es ese mismo artículo que usted acaba de presentar al público, el 436, al que se refiere esta sentencia interpretativa de la misma Corte. Ellos están diciendo que
no pueden dictar ninguna ley, que eso es competencia de la Asamblea exclusiva, y dice que nos encontramos frente a una facultad que no es posible desligar del poder legislativo porque es connatural a él. Y dice también que en este contexto, al haberse extinguido los plazos al que usted hace referencia con ese artículo, la referida norma transitoria perdió vigencia, por lo tanto no debe ser invocada y peor, producir efectos materiales. Ahora, más Así allá es que de no este hay, antecedente, yo le posibilidad. pregunto, asambleísta, más allá del antecedente, le pregunto porque ya sabemos qué pasa cuando hay una declaración importante como la del presidente de la República, que ya ha dicho que la Corte podría y tendría la responsabilidad de sacar una ley transitoria, y cuando la propia Corte ha dicho también que pueden, en este caso, sacar una ley provisional, y lo mismo se está manejando dentro de la Asamblea. En el supuesto de que eso se llegara a dar, ¿qué ley estaríamos hablando? Pero, Estefanía, entonces aquí estamos hablando de que la única regla es que no hay regla, o la única ley es que no hay ley. Si la misma Corte contradice una sentencia interpretativa, entonces cualquier cosa se puede esperar. Yo le puedo decir que no solamente podría dictar esa ley, podría dictar cualquier ley proveniente del Ejecutivo, porque ya sabemos que lamentablemente la Corte Constitucional es de bolsillo del Ejecutivo. Recuerde usted que su presidente acompañó inclusive al gobierno cuando tenían que discutir un asunto de libertad de expresión en el exterior, también como parte del equipo de gobierno que defendía al gobierno. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta Corte? Ahora, el miércoles hubo otro foro para ver qué cambios, qué observaciones se tienen que incluir. La oposición criticó que el asambleísta Mauro Ondino haya estado hablando con el presidente Correa, pero ¿no sería más bien eso lo necesario? Es decir, que se logren acuerdos con el presidente, un compromiso del presidente para que, en caso de haber un consenso en la asamblea, del presidente no vete esos puntos más allá de que tenga la facultad de hacerlo. Mire, esos encuentros lamentablemente son encuentros de pacotilla, y le digo por qué. Si se supone que en esos encuentros se recogen los acuerdos, entonces ¿por qué no estuvo presente quien debería haber recogido esos acuerdos, como el señor Andino o el presidente Cordero? Sí, se fueron a Carondelet, muy bien, pueden irse a Carondelet y conversar lo que quieran con el presidente, pero ¿cuál fue la respuesta del presidente, y la que ha sido pública, porque no la ha ocultado? Aquí no hay sorpresas por parte del primer mandatario, que todo lo que se refiera al Consejo de Comunicación lo mantendrá en reserva. Y por otro lado, ya ha dicho una verdad que es absoluta para la ley, o es el corazón de la ley. Ha dicho en cadenas nacionales que todo aquel que mienta a la cárcel, hablo de medios, y que todo aquel medio que mienta también a la cárcel o se cierra. Se acabó la ley de comunicación. ¿Quiere que se la resuma? Esa es la ley de comunicación que vendrá de Carondelet. Y le repito, son los asambleístas de país los que no cumplen. El presidente puede vetar lo que quiera. Que hay puntos que son necesarios aprobar en una ley de comunicación para garantizar el derecho de los ecuatorianos a la libertad de expresión sin censura previa y sí con responsabilidad ulterior. ¿Por qué mientras Alianza País dice que ya se ha discutido tanto esta ley por más de 2 años, que la Asamblea tiene que cumplir con el mandato constitucional de aprobar una ley? ¿Ustedes creen que en este contexto político y además preelectoral no se debe aprobar esta ley? Porque sin ley, Stephanie, se han atropellado derechos de muchos medios de comunicación que no son sino exactamente eso, el medio para que la gente, el ecuatoriano común, pueda pronunciarse, para que puedan llamar a las radios con absoluta libertad a denunciar deficiencias en el sistema de salud, de educación o actos de corrupción. Esa libertad que tiene ahora el ciudadano se va a ver absolutamente coartada cuando se apruebe una ley que habla de responsabilidad solidaria del medio. ¿Qué dueño de radio o director de radio se va a arriesgar a que un ciudadano común llame y denuncie un acto de corrupción, por ejemplo, en los hospitales de salud pública, si sabe que en ese momento, el primero, no lo va a poder comprobar, y segundo, la responsabilidad caerá sobre el medio, no sobre la persona que está llamando, que a lo mejor ni siquiera da el nombre? Entonces, resumamos, más fácil, no entran llamadas a los medios de comunicación. Bueno, está clara la posición de Madera de Guerrero respecto al tratamiento de la ley de comunicación asambleísta. Ayer Cauce Democrático hacía un llamado a la unidad de la oposición para enfrentar las próximas elecciones. Era una carta dirigida a líderes de distintos movimientos como Alberto Acosta, Alberto Dajique, Álvaro Noboa, Abdalá Bucaram, Guillermo Lazo, Jaime Nebot, León Roldós, Lucio Gutiérrez, María Paula Romo, Lourdes Tibán, Paco Moncayo y a usted misma. Y decían que consideran necesario que los líderes políticos ya inicien conversaciones para definir un programa mínimo y escoger un candidato presidencial. ¿Ustedes creen que esa unión con ese fin se puede dar? Le voy a decir en la práctica lo que veo yo en política, ahí sí ver para creer.
Para mí es muy difícil que el Ecuador, en las próximas elecciones al menos, exista un candidato que tenga una posición alternativa a la del presidente de la República en funciones. Lo dudo mucho. Todos dicen sí un candidato único y en el último de los momentos todos quieren ser ese candidato único, quieren ser el ungido. Así es que nosotros dudamos absolutamente de eso. Bien, si es así, ojalá que fuera así. Hay que presentar varias alternativas. Hablo de la oficialista y una alternativa que piense de manera distinta o que proponga otras cosas. Por ejemplo, la libertad y el no atropello a los derechos de los ciudadanos o la lucha contra la delincuencia, en lo cual para nada se ha distinguido este gobierno. Pero ¿no cree, asambleísta, que el Quemadera de Guerrero, que el alcalde Jaime Nebot digan que, bueno, ustedes se van a concentrar en Guayas, en los asambleístas, le deja más bien el camino más fácil a Correa otra vez? Y digo otra vez, porque ya en la consulta popular Nebot y Madera de Guerrero no hicieron una campaña fuerte por el no, lo cual evidentemente favoreció luego a Correa, dejando que en Guayas gane el sí. Stephanie, si nosotros estamos diciendo que queremos un candidato único, entonces también vamos a poner nosotros un candidato. ¿No es eso incoherente? Justamente en función de que no existan 13, 15 o 20 candidatos, nosotros sencillamente no estamos proponiendo hasta el momento ningún candidato a la presidencia. Estamos armando las listas y no de Guayas, sino a nivel nacional. ¿Para qué? Porque la Asamblea necesita un equilibrio respecto de las fuerzas que la rigen, aun cuando las normas electorales hayan sido cambiadas a último momento para beneficiar al partido de gobierno. Así es que nos estamos concentrando a nivel nacional. Ok, si es a nivel nacional, asambleísta, el alcalde Nebot tiene gran apoyo en Guayas, pero ¿qué pasa en la sierra? ¿La alianza PSC Madera de Guerrero se podría aliar con otros partidos como Sociedad Patriótica en otras provincias? Bueno, no sé con qué partidos, pero estamos abiertos a cualquier alianza. Y usted dice bien, Stephanie, el apoyo del alcalde Jaime Nebot, al alcalde Jaime Nebot de Guayaquil es grande. Por eso me refería a la demanda y a la pretensión de destituirlo y encarcelarlo por haber hecho respetar la voluntad de los guayaquileños respecto de una decisión del Consejo Municipal. A eso me refería hace un momento. Todo esto está concatenado, todo esto es parte de las elecciones. ¿Cómo reacciona o qué va a hacer Madera de Guerrero más bien a propósito de esta demanda del Ministerio de Patrimonio ayer otra vez sobre el monumento al expresidente y alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero? Se lo voy a resumir. La demanda pretende mandar preso al alcalde Nebot, destituirlos también, a los concejales y a las personas que estuvimos durante la instalación de ese monumento, incluidos los miles y miles de guayaquileños que no sé cómo lo van a determinar. Es muy probable que sean ellos los que digan yo también estuve ahí, porque conozco de la valentía de la gente de Guayaquil. Eso es lo que busca esta demanda de patrimonio, pero ¿qué ha hecho patrimonio cultural hasta el día de hoy en Guayaquil? Nada. ¿Qué hizo cuando el Fortín, las edificaciones de la Numa Pompilio Yona, la Plaza Colón, el mismo sitio donde está colocada la plazoleta, donde está colocada el obelisco al ingeniero Febres Cordero? ¿Qué hizo cuando todo eso era basura, era abandono? Absolutamente nada. Ahora que está bien, quieren destruir lo que hemos hecho con tanto esfuerzo los guayaquileños, pero ni juicios, ni cárceles, ni amenazas de destitución van a hacernos retroceder, Stephanie. Nosotros tenemos absolutamente claro de lo que va a hacer Guayaquil si se atreven a llevar a la cárcel al alcalde Jaime Nebot o a destituirlo de sus funciones. La posición de Madera de Guerrero y la asambleísta acompañándonos, Cintia Viteri, esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la